Como dijimos al comienzo de este programa, se ha retirado el recurso de reconsideración que se había presentado ante el Pleno del Congreso para volver a votar respecto de la autorización o no autorización del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Queremos saber, evaluar con un especialista en relaciones internacionales qué significa que la presidenta no vaya a esta reunión. Señor Farid Cajat, muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué significa para usted? ¿Qué consecuencias reales tiene? Porque el señor Adrián C. nos ha hecho saber que prácticamente toda la política del Estado peruano reposa sobre ese viaje. Pero ¿cuál es la realidad? No es cierto. Con toda claridad no es cierto. Primero, en más de una ocasión quien ha ido en representación del Estado peruano a la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido el canciller, no el presidente. Y en segundo lugar, recordemos el discurso de Dina Boluarte el año pasado, si no me equivoco. Sí, habló de ella y habló de la política interna del Perú, no habló de los temas internacionales. O sea, fue a proyectar una buena imagen de su gestión, pero no es que haya sido importante que participe para hablar de los temas de la agenda de la Asamblea. Y por último, recordemos, porque lo otro que se ha dicho es, había reuniones con jefes de Estado o de gobierno. Pero no se ha dado nombres, ¿eh? No se ha dado un solo nombre. Si hubiera alguna programada y fuera importante, lo habrían dicho. Pero en segundo lugar, el año pasado dijeron que había una reunión con el presidente de Estados Unidos que resultó ser falso. Entonces, digamos, no hay mucho en juego en realidad, salvo por el hecho de que en 2 meses es la cumbre de APEC en el Perú. Y en ese contexto, digamos, la imagen, o sea, el Estado peruano muestra su carácter disfuncional a todo el mundo para que lo vea. De acuerdo. También dijo que iba a reunirse con autoridades importantes de la ONU. Tampoco tenemos nombres de quién. No, pero además, ¿de qué podría hablar? Supongamos que tenía una reunión con el más importante de todos, el secretario general. Antonio Guterres. Sí. ¿Qué tema importante puede tocar con él? Él no toma decisiones ejecutivas, ¿no? A representación de la ONU. Entonces, digamos, no hay nada que no pueda reemplazarse o que no pudiera diferirse en realidad, ¿no? ¿Cuál es la política peruana, cambiando un poco el tema, porque parece agotado, excepto que usted quiere añadir algo, respecto de Venezuela? Porque ha ido cambiando lentamente, naturalmente a favor del cambio que se hizo del ministro, ¿no? Ahora, a ver, yo no tengo muy claro cuál es ahora la posición, pero digamos, lo que sí me queda claro es que el anterior ministro de Relaciones Exteriores se extralimitó, porque aparentemente no lo consultó con el gobierno, al reconocer a González Urrutia como presidente electo, decisión que no había tomado ningún país de la Unión Europea, ni Estados Unidos, Canadá, Brasil o México, por ejemplo. Entonces no tenía ningún sentido, sobre todo dado el precedente de Juan Guaidó, en reconocer como presidente electo, porque eso implicaría que tú mantienes relaciones diplomáticas con Edmundo González y no con Nicolás Maduro. Ya sabemos a lo que condujo eso cuando Guaidó se proclamó presidente. A nada positivo. Sí, la reforzar en buena cuenta la dictadura venezolana. Sí, no le hizo mella al régimen. Pero además cuando tenías que cobrar a creencias de exportadores peruanos había que negociar con el gobernante de facto, que era Maduro y no Guaidó. Y en el caso de González ni siquiera está en el continente, ya no hablemos de estar en el país que pretende gobernar. Sí, de manera que no ve usted que haya una línea política clara respecto de lo que el gobierno quiere, porque aparentemente lo que han querido es integrar factores de seguridad y de relación con la policía y los servicios venezolanos, por razones obvias. A ver, hay que tomar posición dentro del concierto de las democracias del continente, no por cuenta propia. Y ahí lamentablemente no hay una posición conjunta. Ahora, lo que sí me parece evidente es que ha habido un fraude electoral en Venezuela. Yo no creo que esté mal que eso se recuerde. La evidencia es concluyente para quien la quiera ver, ¿no? Las encuestas previas daban más de 20 puntos de ventaja a González, una encuesta a boca de urna le daba más de 30 puntos de ventaja. Un conteo rápido sobre la base de actas electorales, es decir, actas donde constan votos emitidos por mesa, le daba un triunfo por más de 30 puntos. Entonces, que hubo fraude no tengo la más mínima duda. Decir eso no me parece mal, pero claro, ya no queda claro cuál es el fin del gobierno en la relación con Venezuela.
Lo que parece que se pretende en el Perú es restablecer por lo menos un servicio consular para poder ocupar a los 100.000 peruanos que viven allá y el 1,5 millones de peruanos que viven aquí, ¿no? Claro, y eso hay que hacerlo con Maduro, ahí no hay vuelta de hoja, no hay, González no controla la diplomacia venezolana. Durante Guaidó hubo un embajador de Guaidó en el Perú, pero cuando alguien quería ir con un documento emitido por él a Venezuela, el gobierno venezolano real, de facto pero real, no lo dejaba entrar, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay otro tema sobre el cual quisiera conocer su opinión, que tiene que ver con la ayuda internacional solicitada o no solicitada para combatir contra los incendios forestales. El señor Adrián, primer ministro, dijo que no era necesario por el momento. ¿Cómo ve usted esto? Han habido casos en que incluso enemistades entre países han sido salvadas, mejoradas por una ayuda entre países inesperados en situaciones de emergencia, ¿no? A ver, el cambio climático es uno de los factores que ayuda a entender la gravedad de los incendios ahora, ¿no? Por ejemplo, el retraso de las lluvias, y el cambio climático no es algo que se puede resolver a nivel nacional, se requiere acción concertada a nivel global. Y en segundo lugar, hay incendios forestales en países vecinos también. Entonces tú puedes tener controlada la situación en tu territorio, pero puede haber un trasvase de incendios iniciados en un país vecino, porque además son en zonas contiguas a veces a nuestro territorio. Entonces sí es necesario algún nivel de cooperación, ¿no? La labor de combatir los incendios fundamentalmente de las autoridades nacionales, obviamente, pero hay factores internacionales que inciden en el número de incendios y por ende eso requiere cooperación. ¿Y por qué es que se habrían rechazado? Países como Canadá, por algo se llama el avión más eficaz que echa agua, el Canadair, ¿no? Bueno, y este gobierno en general primero se negó a admitir la gravedad de la situación y a declarar la emergencia, ¿no? Finalmente lo hace cuando lo critican en el Congreso, y una vez ese fue uno de los argumentos para no darle el permiso a la presidenta Boluarte, que tenía que estar aquí para resolver problemas como ese. Entonces, digamos, este gobierno parece que es proclive a hacer las cosas tarde, mal y nunca, ¿no? Bueno, permítame aprovechar los 2 minutos que nos quedan para hablar sobre Estados Unidos. Hemos hablado en varias oportunidades sobre la campaña electoral. ¿Algo nuevo desde que nos vimos hace 2 o 3 semanas? El debate fue ganado ampliamente por Kamala Harris y eso se está reflejando en las encuestas, pero el debate le ha dado lo máximo que suele dar un debate, que son 2 puntos, y la pregunta es si eso va a perdurar hasta noviembre. Ya eso va a depender de lo que sea la campaña de aquí en adelante. Pero en todo caso, Kamala Harris ya tenía una ventaja sobre el margen de error estadístico, perdió esa ventaja en las semanas previas al debate, la recuperó con el debate, pero así como perdió esa ventaja antes, la podría volver a perder. Si las elecciones fueran mañana, ganaría Kamala Harris, para suerte de Trump no son mañana. Parece que más importante que el problema en Gaza, con las repercusiones que tiene, hemos visto lo que ha sucedido con miembros del Hezbollah, aparentemente en el Líbano, ¿no? Esos últimos días, por un ataque tecnológico a sus objetos para comunicar, Vipers y otros el día de hoy. Más importante que eso, y más importante que la guerra de Ucrania, es el tema de los inmigrantes en la frontera, para la campaña electoral. Sin duda, porque además es el tema en donde Trump tiene una amplia ventaja en las encuestas de opinión. Por ende es un tema que Trump toca de manera obsesiva, incluso mintiendo, como cuando afirma que inmigrantes haitianos estaban comiendo las mascotas en Springfield, Ohio. Sí, verdaderamente el tema me parece una broma si no fuera trágico. Sí. Farid Cajat, politólogo e internacionalista, profesor de la Universidad Católica, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones sobre temas peruanos y temas internacionales. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos veremos mañana a las 7 de la noche. Pueden quedarse en RPP. Ya está lista Daisy Portugués para presentarle las noticias. Muy buenas noches.